Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Prado, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM, y para mí es un gusto compartirles lo que estamos haciendo en el proyecto de Tecnosoles, en el grupo de investigación Suelo y Ambiente del Instituto de Geología. Y bueno, no sé si sepan, pero está reportado por la FAO que 11 hectáreas de suelo son selladas cada hora en Europa debido a la expansión de las grandes ciudades. Este dato no lo tenemos para México, pero es claro que nuestros suelos están en peligro. De este modo, nosotros proponemos convertir basura en tecnosoles para recuperar suelos y transformar la ciudad. Y con esto mitigar un poco el impacto de la actividad humana en el suelo de las grandes ciudades. El problema radica en que estamos perdiendo suelo, y el suelo es un recurso indispensable para la vida en el planeta. Les muestro en la diapositiva los servicios ecosistémicos que nos brindan los suelos. Esta es una infografía que generó la FAO en el año 2015 a propósito del Año Internacional de los Suelos. Y vemos cómo los suelos participan en el ciclo hidrológico, purificando agua y almacenándola para que sea utilizada como fuente de abastecimiento de los seres humanos. En el suelo se lleva a cabo la regulación del clima, el ciclo de nutrientes. El suelo constituye el hábitat de algunos organismos. Es ahí de donde se extraen fármacos, productos farmacéuticos, materiales para la construcción de nuestras viviendas. Y bueno, como todos sabemos, es el principal medio en el que se obtienen los alimentos que consumimos. Y bueno, participan en la captura de carbono, mitigando los efectos del cambio climático. Entonces, si nosotros perdemos suelo, perdemos todo esto. Y lo que está sucediendo es que cada vez más personas viven en las grandes ciudades. Aquí les muestro en esta gráfica, en rojo, es cómo se ha ido incrementando la población urbana en nuestro país entre 1990 y 2018. Esta es información de la FAO. Entonces, casi se ha duplicado entre estos años la población urbana, y con esto se ha aumentado la generación de materiales de desecho urbano. El impacto que esto tiene, es decir, el impacto que tiene que una zona urbana se expanda, es que la expansión se hace justamente hacia tierras agrícolas y hacia sistemas naturales. Y bueno, ya con el incremento de la población, pues se incrementan las necesidades. Entonces, pues las tierras agrícolas se expanden también hacia los ecosistemas naturales. Entonces, es un desequilibrio ahí muy grave. Y vamos a ver qué pasa con esto en la Ciudad de México. Vemos aquí una imagen de la SEDEMA, en la cual nosotros vemos la cuenca. Aquí tenemos en esta manchita la Ciudad de México en 1824, ¿verdad? Aquí se ve en rojo un poco delimitada la cuenca. Y vemos cómo esta manchita se expande a medida que transcurren los años. Aquí lo vemos en el 59, va creciendo hasta llegar a lo que vemos en esta imagen, que es la zona urbana en el año 2000. Y bueno, prácticamente ya no vemos los cuerpos de agua en azul, ¿verdad? Y aquí vemos una figura que presenta a CRAM y colaboradores en el 2008, fue publicada, donde en rojo vemos la superficie sellada en la ciudad, y en este otro color, con manchitas rojas, el suelo de conservación. En ese año la superficie sellada se reportaba del 47%. Ahora, si nos asomamos más a fondo a lo que son las diferentes alcaldías que están aquí enlistadas, las alcaldías, y vemos también la extensión en kilómetros cuadrados y en porcentaje, el equivalente en porcentaje de la superficie total, y para cada una de ellas. Y aquí vemos, muy interesante, el porcentaje sellado. Esta tabla también es de CRAM y colaboradores en el 2008, pero estos son datos del 2000.
vemos que hay alcaldías que tienen más del 90% de la superficie sellada. Esto es una locura. Ahora, si nosotros evaluamos, usamos otro indicador, como es los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, observamos que hay alcaldías que tienen 3, 5 por 5 metros cuadrados por habitante. Y si lo comparamos con los metros cuadrados por habitante recomendados en las normas internacionales, que van de 9 a 16, pues vemos que pues sencillamente sí hay alcaldías con graves problemas. Ahora, otra situación preocupante en la Ciudad de México es la costumbre que se tiene de extraer tierra de suelos preservados para llevarlo a la ciudad. Y esta tierra se utiliza justamente para recuperar sitios, parques, jardines, azoteas, huertos, en fin, rellenos de construcción, incluso ni siquiera para el crecimiento de plantas. Y bueno, esto es muy grave. Y otra situación alarmante en la Ciudad de México es la generación y la acumulación de desechos urbanos. Aquí tenemos que en el 2014 se reportaban casi 13,000 toneladas al día. Esto es algo muy grave. Entonces, nosotros proponemos aquí mezclar desechos urbanos como alternativa de manejo para generar justamente tecnosoles. Esta es nuestra propuesta de solución con este proyecto. Los tecnosoles son suelos construidos por el hombre utilizando materiales diversos y se diseñan a la medida de lo que uno quiera hacer con los suelos. Aquí menciono algunos, por ejemplo, para capturar CO2, amortiguar la temperatura, las lluvias torrenciales de una ciudad, retener agua y dejarla disponible para el crecimiento de las plantas y producir biomasa. Esta es una línea del tiempo del proyecto, de cómo se ha transformado. Nosotros iniciamos en el 2014 con la identificación y caracterización de algunos materiales, preparando las primeras mezclas, evaluándolas. Y bueno, las primeras mezclas las diseñamos para infiltración de agua. Nos enfocamos en infiltración de agua y presencia de nutrientes en estas mezclas para que pudieran ser soporte de plantas. Con el tiempo, nosotros fuimos creciendo en escala, empezamos en macetas de 20 litros, después empezamos a trabajar en parcelas de un par de metros cuadrados, instalamos después azoteas verdes, ahora mismo ya tenemos un sitio de 36 metros cúbicos de volumen en un parque de la ciudad, es decir, la escala del estudio se ha incrementado. También ha sido interesante el tipo de plantas que hemos logrado crecer en los tecnosoles. Empezamos con pasto, cempasúchil, porque era la época de muertos cuando hicimos ese experimento. Y hoy por hoy podemos decir que hemos crecido una gran cantidad de plantas comestibles, plantas de ornato, de reforestación y en ambiente urbano. Nos salimos hace 3 años, 4 del invernadero y ahora estamos en ambiente urbano. También en este proyecto se han hecho varias tesis de licenciatura, de posgrado, estancias postdoctorales y se han publicado algunos artículos. Entonces, les muestro aquí cómo ha crecido la línea de investigación en tecnosoles. Y aquí les presento el equipo que formamos y están las doctoras Lucy Mora, la doctora Cristina Sibe y la doctora Pilar Ortega del Instituto de Geología y la doctora Silke Kram del Instituto de Geografía. Y bueno, este proyecto actualmente, este tema es el objetivo de varios proyectos en curso. Muchos de ellos son dentro de la universidad, varios son con iniciativa privada, con instituciones privadas con las que tenemos acuerdos, y otros con dependencias de gobierno. Pero bueno, en todos ellos, nuestras preguntas de investigación giran en torno al tipo de materiales de desecho que podemos utilizar para construir los tecnosoles, materiales orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, hemos utilizado desechos de la construcción. Para eso trabajamos con la empresa Concretos Reciclados, son nuestros grandes
colaboradores. Y como desechos orgánicos, pues hemos utilizado el compost, el biocarbón, la madera. Hablando de compost, hemos utilizado la lombricomposta, composta de desechos urbanos, composta de jardinería, es decir, hemos evaluado varias alternativas, desechos de jardinería, desechos de tiendas donde venden jugos, de juguerías, es decir, hemos probado varios desechos. También nos hacemos preguntas de investigación en torno a los servicios ecosistémicos que brindan los tecnosoles. Medimos las emisiones de CO2, monitoreamos la retención de humedad, la capacidad de infiltración, la producción de biomasa. También nos interesa evaluar dónde podemos utilizar esos tecnosoles en azoteas verdes, para producir plantas ornamentales, para producir árboles, alimentos, etc. Los diferentes usos que se pueden dar. Y, por supuesto, evaluamos a los tecnosoles como fuente y o sumidero de contaminantes, teniendo claro que utilizamos materiales de desecho. Y bueno, aquí les muestro, les voy a mostrar algunos de los experimentos que tenemos en curso. Aquí en la diapositiva vemos el experimento que se llama La Milpa Urbana, está instalada en la ciudad universitaria. Y aquí tenemos 7 mezclas de desechos, 7 tecnosoles, distribuidos en 35 parcelas de un poco más de 1 metro cúbico de volumen, y en ellas monitoreamos el crecimiento de las plantas. Bueno, en general es la función, los servicios ecosistémicos que esto nos brinda: captura de CO2, retención de humedad, producción de biomasa. Este experimento lleva ya algunos años. Aquí les presento la azotea verde en la estación de lisímetros. Este es un solo tecnosol que acompaña el proyecto de la estación de lisímetros, y aquí hacemos crecer plantas comestibles. Hemos evaluado ya 2 ciclos de maíz, lechuga, rábanos, y este año, en el 2021, vamos a sembrar alfalfa. Tenemos también un experimento en la azotea verde de la Coordinación de la Investigación Científica, el cual evalúa el comportamiento de 2 tecnosoles hechos a partir de materiales de desecho respecto al funcionamiento del sustrato que recomienda la norma oficial mexicana para azoteas verdes. Esto para la producción de biomasa, y bueno, evaluamos también todos los servicios ecosistémicos. Les presento aquí el sustrato, el tecnosol, que desarrollamos para la reproducción de plantas de ornato en la alcaldía de Xochimilco. Aquí es súper interesante. El objetivo es proponer a los productores de plantas que utilicen este tecnosol elaborado con desechos de la alcaldía de Xochimilco, en lugar de utilizar suelo natural para reproducir y vender las plantas de ornato. Y aquí les presento el tecnosol que desarrollamos para la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, para que se pueda utilizar en la reproducción masiva de árboles. Esta es una imagen del tecnosol, cómo se ve las raíces que logran desarrollarse muy bien, las raíces de la planta que estamos desarrollando. Y aquí les presento un techo verde a base de tecnosoles que se instaló en la segunda sección del bosque de Chapultepec en colaboración con una empresa privada. Entonces, son algunos de los proyectos que tenemos actualmente. Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes de desechos que utilizamos, y bueno, los servicios, los beneficios varios que obtenemos al utilizar tecnosoles desarrollados a partir de materiales de desecho, pues es que podemos incrementar las áreas verdes urbanas. Con tecnosoles es posible rehabilitar sitios con problemas de compactación que son típicos de suelos urbanos y problemas de contaminación. Reducimos la acumulación de desechos, recuperamos superficie de suelo y con ello servicios ecosistémicos sin saquear suelo en zonas preservadas. Esta es nuestra propuesta de tecnosoles para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Y bueno, es importante mencionar que los objetivos del desarrollo sostenible y las metas de la Agenda 2030 en las que incide este proyecto de Tecnosoles, pues aquí se los muestro: hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, es decir, todos aquellos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos que nos brindan los suelos, y también con aquellos que tienen que ver con la economía circular, que es la producción y consumo responsable, y ciudades y comunidades sostenibles, porque estamos reutilizando desechos generados en el sitio donde se construyen y se utilizan los tecnosoles. Este proyecto puede extenderse a donde se requiera y a la escala que se requiera también. Lo que se necesita, pues, es recursos para hacer el diseño y la investigación del Tecnosol a la medida de ese sitio, y alianzas. Es muy importante la colaboración entre la sociedad y la academia para lograr el éxito del proyecto. Y bueno, como beneficio, quien utiliza los tecnosoles, pues es mejorar la calidad de vida de su entorno. Esto es recuperar suelo y áreas verdes, pues con todos los beneficios que ello implica. Y como decía, recuperar sitios contaminados y sitios compactados en la ciudad. Y bueno, quiero cerrar esta charla recordando que el reverdecimiento urbano es una estrategia indispensable para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este proyecto, la construcción de tecnosoles, reutilizando desechos urbanos, hace posible recuperar las áreas verdes sin afectar ecosistemas preservados. Es nuestro gran plus. Les agradezco mucho su atención. Aquí les dejo mi dirección de correo electrónico para quien tenga alguna consulta y algunas referencias. Saludos.